El líquido pleural. El líquido pleural es un líquido que se encuentra dentro de los pulmones, el cual, cuando se hace un derrame de líquido pleural, arrastra con él proteínas tisulares, es decir, muy importante aparte del organismo, y hace la acumulación de tejidos que cubren los pulmones y la parte del tórax, la cual provoca un derrame llamado derrame pleural. Es muy peligroso. Su síntoma más común es la amnesia, y cuando la persona presenta eso, es recomendable que asista al médico, ya que puede provocar daños mayores al consumir el líquido a través de las placas torácicas que se ven, va consumiendo y va llegando más arriba de la mitad del pulmón hasta poder realizar hasta un paro cardíaco. Por eso es muy peligroso y lo más recomendable es asistir al médico apenas tenga una amnesia de síntoma común. Buenas tardes, mi nombre es Carla Guedes, soy estudiante de la Universidad Experimental Rómulo Gallego Medicina, segundo año, sección 16, y vengo a explicar sobre la fisiología respiratoria y el sistema circulatorio pulmonar. El sistema circulatorio pulmonar también es parte del sistema circulatorio. Este se encarga de transportar la sangre desde el corazón, la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones, para luego regresarla oxigenada de vuelta al corazón. El pulmón tiene dos tipos de circulación, una de bajo flujo y alta presión, la cual suministra o aporta la sangre arterial sistémica a el árbol bronquial y a los bronquiales terminales. Su segunda circulación es la circulación de alto flujo y baja presión, la cual se encarga de suministrar toda la sangre venosa a todo el órgano, es decir, el cuerpo entero. Y este también se organiza con los capilares y extrae el oxígeno y el dióxido de carbono. Las arterias pulmonares también son parte de la rama de la aorta torácica, la cual se encarga de irrigar la mayoría de la sangre arterial sistémica inferior y la presión de solamente ligeramente inferior aórtica. La anatomía fisiológica respiratoria del sistema circulatorio. La anatomía fisiológica se extiende en toda la parte torácica o el sistema circulatorio pulmonar. Esta también, la arteria pulmonar, se extiende solo 5 centímetros más allá del ventrículo derecho y luego se divide en las ramas principales derecha e izquierda para vascularizar los dos pulmones correspondientes. El edema pulmonar se produce como se produce en cualquier otra parte del cuerpo. Esto es a la fuga de líquido que entra a un lugar la cual no tiene previsto o no tiene permiso, por así decirlo, de que tenga una fuga de líquido. Esto hace a que haya fuga de proteínas, calcios, entre otras. El edema pulmonar se produce de la misma manera que se puede producir un edema en otra parte del cuerpo. Esto causa a través de la infección de la neumonía y la insuficiencia cardíaca de izquierda y la valvulopatía mitral. Estos son uno de los causantes del edema pulmonar en el ser humano, siendo el edema pulmonar agudo uno de los más frecuentes, que puede producirse de 20 a 30 minutos. Las sustancias en forma de partículas que entran a los alvéolos son una de las retiradas parcialmente, que por medio de conjuntos y también eliminan el tejido pulmonar. Es la forma de prevenir el edema pulmonar en el ser humano. Es decir, el organismo o el sistema circulatorio pulmonar tiene, ¿cómo se podría decir? Una reacción, o sí, puede ser una reacción, exactamente, es la manera más fácil de explicarlo. Una reacción que hace que aquellas partículas que entran a través de los alvéolos puedan ser eliminadas para así prevenir un edema pulmonar. Cuando hablamos de que son mínimas partículas, el sistema puede tener o tiene la capacidad de producir para prevenir si son mínimas partículas que entran a el pulmón. Luego de que la partícula ya se sobresalga del 100% de la reacción que tiene el pulmón para prevenir el edema pulmonar, es donde vienen los factores de seguridad que se dio en una muestra de seguridad en unos animales, que la cloidomostonía es una de las plasmas que se produce en el edema pulmonar. Es decir, uno de los problemas más comunes que se produce un edema pulmonar, y por eso el más peligroso de todos los edemas pulmonares es el edema pulmonar agudo, que es el que hace provocar la muerte, el más rápido, que dura de 20 a... Base molecular de la difusión gaseosa.
Todos los gases importantes en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí, que es el proceso que se denomina difusión. Esto también se aplica a los gases que están disueltos en los líquidos y en los tejidos del cuerpo. Para que se produzca la difusión debe haber una fuente de energía. Esta procede del movimiento cinético de las propias partículas, excepto a la temperatura del cero absoluto. Todas las moléculas de toda la materia están experimentando movimiento de manera continua. En caso de las moléculas libres no están unidas físicamente a otras. Esto significa un movimiento lineal a una velocidad elevada hasta que chocan contra otras moléculas. Después rebotan en direcciones nuevas y siguen chocando de nuevo con otras moléculas. De esta forma las moléculas se mueven de manera rápida y aleatoria entre sí. Presiones gaseosas en una mezcla de gases. Las presiones parciales de gases individuales es la presión producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por tanto, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías respiratorias y de los alveolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de este gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Esto significa que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. En fisiología respiratoria se manejan muestras de gases y mezclas de gases, principalmente de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina presión parcial de ese gas. Presiones de gases disueltos en agua y tejidos. Los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética. Además, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie, como lo es la membrana de una célula, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en fase gaseosa. Las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. El aire alveolar no tiene un modo alguno de las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico. Primero, el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. Segundo, el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Tercero, el dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alveolos. Y cuarto, el aire atmosférico seco que entra en las vías respiratorias es humidificado incluso antes de que llegue a los alveolos. La sustitución lenta del aire alveolar tiene una importancia particular en la prevención de los cambios súbitos de las concentraciones de los gases en la sangre. Esto hace que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería en otro modo y ayuda a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración tisular de dióxido de carbono y del pH tisular cuando ésta se produce una interrupción temporal de la respiración. La concentración y presión parcial de oxígeno en los alveolos. El oxígeno se absorbe continuamente desde los alveolos hacia la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alveolos desde la atmósfera. Y cuanto más rápidamente se absorba el oxígeno, menor será su concentración en los alveolos. Por el contrario, cuanto más rápidamente se inhale nuevo oxígeno hacia los alveolos desde la atmósfera, mayor será su concentración. Por tanto, la concentración de oxígeno en los alveolos y también su presión arterial están controladas por la velocidad de la absorción de oxígeno hacia la velocidad y la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio. Mi nombre es Luis Gómez, cédula de identidad 27866528. Les hablaré un poco del transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso.
Cuando sale de los pulmones, la presión parcial de oxígeno de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistemática normal, de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta denominación mezcla venosa de sangre hace que la presión parcial de oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuye hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Ahora bien, difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno en los capilares sigue siendo de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Así, hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos. Tan rápidamente que la presión parcial de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Por tanto, la presión parcial de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistemáticas es también de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Buenos días, yo soy Valeria Figueroa, cédula de identidad 28033-899 y le voy a hablar sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y líquidos tisulares. Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinado casi totalmente con la hemoglobina. La presencia de hemoglobina en los eritrocitos permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más oxígeno de lo que podría transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre. En las células, los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes de forma grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. El dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, también se combina en la sangre con sustancias químicas que aumentan de 15 a 20 veces el transporte del dióxido de carbono. Se ha señalado que los gases se pueden mover desde un punto a otro mediante difusión y que la causa de este movimiento es siempre una diferencia de presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. Así, el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial del oxígeno, PO2, en los alvéolos es mayor que la PO2 en la sangre capilar pulmonar. En los otros tejidos del cuerpo, una mayor PO2 en la sangre capilar que en los tejidos hace que el oxígeno difunda hacia las células circundantes. Por el contrario, cuando el oxígeno se ha metabolizado en las células para formar dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono, PCO2, intercelular aumenta hasta un valor elevado, lo que hace que el dióxido de carbono se difunda hacia los capilares tisulares. Después de que la sangre fluye hacia los pulmones, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos porque la PCO2 en sangre capilar pulmonar es mayor que los alvéolos. Así, el transporte de oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre depende tanto de la difusión como del flujo de sangre. La PO2 del oxígeno gaseoso del alvéolo es en promedio de 104 milímetros de mercurio, mientras que en la PO2 de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio, porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde esta sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Por lo tanto, la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 a 40 o 64 milímetros de mercurio. Gracias. Mi nombre es Elisa Ruiz, mi cédula es 2874644. Les voy a hablar sobre la regulación de la respiración. Normalmente el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo.
de modo que la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial apenas se alteran, incluso durante el ejercicio intenso y la mayoría de los demás tipos de agresión respiratoria. Cuando hablamos del centro respiratorio, el centro respiratorio está formado por varios grupos de neuronas, localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Está dividido en 3 grupos principales de neuronas. Un grupo respiratorio dorsal localizado en la porción ventral del bulbo que produce principalmente la inspiración. Un grupo respiratorio ventral localizado en la parte ventrolateral del bulbo y el centro neumocásico, que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia y que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración. El grupo respiratorio dorsal de neuronas tiene la función más importante del control de la respiración y se extiende a lo largo de la mayor parte de la longitud del bulbo raquídeo. La mayor parte de sus neuronas están localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario, aunque otras neuronas de la sustancia reticular adyacente del tubo del bulbo también tienen funciones importantes en el control de la respiración. El grupo respiratorio ventral de neuronas está localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, aproximadamente 5 milímetros anterior y lateral al grupo respiratorio dorsal de neuronas. Este grupo respiratorio ventral de neuronas, que se encuentra en el núcleo ambiguo rostralmente y en el núcleo retroambiguo caudalmente, la función de este grupo difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos, como por ejemplo las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración. Un centro neumosomático limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Este está localizado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia. Transmite señales hacia la zona inspiratoria. En efecto, principal de este centro es controlar el punto de desconexión de la tranca inspiratoria, controlando de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. El control de la actividad global del centro respiratorio. Hasta este punto se ha analizado los mecanismos básicos que producen la inspiración y la expiración, aunque también es importante saber cómo aumenta o disminuye la intensidad de las señales de control respiratorio para ajustarse a las necesidades ventiladoras del cuerpo. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso, con frecuencia se produce un aumento de la velocidad de utilización de oxígeno y de formación del anhídrido carbónico hasta 20 veces el valor normal, lo que precisa aumentos proporcionados de la identificación y de la ventilación pulmonar. El objetivo principal del resto de esto es analizar el control de la ventilación de acuerdo con las necesidades respiratorias del cuerpo. Gracias. Buen día, mi nombre es Andrea Costa, estudiante de medicina de segundo año, sección 16, y yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas. Entre ellas tenemos el efisema pulmonar crónico. El término enfisema
Pulmonar significa que literalmente hay un exceso de aire en los pulmones. Sin embargo, este término se utiliza habitualmente para describir el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones. Esto se debe a las siguientes alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones. Entre ellas tenemos la infección crónica producida por la inhalación de humo o de otras sustancias que irritan a los bronquios y a los bronquiolos. La infección crónica altera gravemente los mecanismos protectores normales de la vía aérea, incluyendo la parálisis parcial de los cilios del epitelio respiratorio, que es un efecto que produce la nicotina. Esto en consecuencia no se puede eliminar fácilmente el moco de la vía aérea. Además, se produce la estimulación de una secreción excesiva de moco, que agrava aún más la enfermedad. Además, hay inhibición de los macrófagos alveolares, de modo que son menos eficaces para combatir la infección. La infección, el exceso de moco y el edema inflamatorio del epitelio bronquiolar, en conjunto todos estos producen obstrucción crónica de muchas de las vías aéreas de menor tamaño. Otra alteración pulmonar podría ser la neumonía. El término neumonía incluye cualquier enfermedad inflamatoria del pulmón en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquidos y células sanguíneas. Un tipo frecuente de neumonía es la neumonía bacteriana, que es producida la mayor parte de veces por neumococo. Esta enfermedad comienza con una infección en los alvéolos, la membrana pulmonar se inflama y se hace muy porosa, de modo que el líquido e incluso eritrocitos y leucocitos escapan de la sangre hacia los alvéolos. En la neumonía, las funciones de intercambio gaseoso de los pulmones disminuyen en diferentes fases de la enfermedad. En las primeras fases, el proceso neumónico podría estar localizado solo en un pulmón, con reducción de la ventilación alveolar, pero manteniéndose un flujo sanguíneo normal a través del pulmón. Esto da lugar a dos alteraciones pulmonares principales. Entre ellas, la primera tenemos la reducción del área superficial disponible total de la membrana respiratoria, y la segunda es la disminución del cociente de ventilación-perfusión. Estos dos efectos producen hipoxemia e hipocapnia. La hipoxemia es el oxígeno sanguíneo bajo y la hipocapnia es dióxido de carbono en sangre elevado. Ahora hablemos sobre la atelectasia. La atelectasia significa el colapso de los alvéolos. Esta puede aparecer en zonas localizadas del pulmón o en todo un pulmón. Algunas causas de la atelectasia son la obstrucción total de las vías aéreas, y otra podría ser también la ausencia del surfactante en los líquidos que tapizan los alvéolos. La obstrucción de las vías aéreas, en el primer caso, este se debe habitualmente, número uno, al bloqueo de muchos bronquios pequeños por moco, y número dos, por la obstrucción de un bronquio importante por un gran tapón mucoso o por algún objeto sólido, como lo puede ser un tumor. En este caso, el aire queda atrapado más allá del bloqueo. Este se absorbe en un plazo de minutos a horas por la sangre que fluye por los capilares pulmonares. En el otro caso, la pérdida del surfactante como causa, el surfactante es secretado por células epiteliales alveolares especiales hacia los líquidos que recubren la superficie interna de los alvéolos. A su vez, el surfactante reduce la tensión superficial de los alvéolos de 2 a 10 veces y normalmente tiene una función importante en la prevención del colapso alveolar. Ahora podemos hablar sobre lo que es el diagnóstico. Bueno, existen métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias. Uno de ellos es la determinación de pH sanguíneo. El pH sanguíneo se mide utilizando un electrodo de pH de vidrio del tipo que se utiliza en todos los laboratorios químicos. Sin embargo, los electrodos que se utilizan con este fin están miniaturizados. El voltaje que genera el electrodo de vidrio es una medida directa del pH y generalmente se lee directamente en la escala de un voltímetro
o se registra en un gráfico. También tenemos otro examen que es el de determinación del dióxido de carbono en la sangre. Este también se puede utilizar un medidor de pH con un electrodo de vidrio para determinar el mismo. Cuando se expone una solución de bicarbonato sódico, el gas dióxido de carbono se disuelve en la solución hasta que establece un estado de equilibrio. Otra prueba también tenemos es la capacidad vital respiratoria forzada. Esta es otra prueba clínica muy útil y que además es sencilla de hacer. Esta trata de registrar en un espirómetro la capacidad vital respiratoria forzada. Cuando se realiza esta maniobra, la persona primero debe inspirar al máximo hasta la capacidad pulmonar total y después expirar hacia el espirómetro con un esfuerzo expiratorio máximo tan rápido y completamente esta persona pueda. Y soy estudiante de segundo año de la Universidad Experimental Rómulo Gallego, ubicada en San Juan de los Morros, Caguay. Bueno, en esta ocasión, mi grupo y yo le estaremos planteando un par de videos explicativos sobre un tema referido a la materia de fisioterapia, lo cual sería la actividad respiratoria y todo lo que vendría siendo la parte del sistema respiratorio. Como pudo aclarar mi amigo en el video anterior sobre la enfermedad de respiratoria, y él me habla sobre la oxigenopatología y su diagnóstico. Podemos constatar que la oxigenoterapia es muy importante en algunos casos, en otros casos no es tan importante y simplemente en algunos casos no sirve de nada. Pero es muy importante conocer los tipos de enfermedades de la hipoxia a los que la oxigenopatología puede combatir o ayudar. Existen muchos tipos de enfermedades respiratorias, la neumonía, la tos y otros tipos de enfermedades. Es muy importante conocer que la hipoxia es peligrosa para el cuerpo humano, porque no solamente puede causarte la muerte y un riguroso daño al sistema respiratorio. La oxigenoterapia es una terapia inducida mediante el oxígeno, que es parecido a la respiración de los pulmones, en un estado diferente. Recuerden que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Lo importante es que para realizar un diagnóstico sobre el tipo de enfermedades de respiración respiratoria, se tendría que realizar un estudio directamente en el área de la respiratoria para poder dar un diagnóstico y un tratamiento que se debe seguir al pie de la letra para